nosotros dijimos que a raíz de este comentario del gobernador sobre la posibilidad de que los delitos se transmitan o la Genéticamente. delincuencia se transmita por el ADN, por la herencia genética, y también hizo un comentario sobre las posibles actividades de los mapuches o de los originarios. Eh, eh, Le pedimos a un muy amigo nuestro que nos consiguiera una voz autorizada para hablar de esto. Y nos propuso que habláramos con Rolando González, que es un antropólogo, es un doctor en antropología y que es un investigador del CONICET y casualmente es el autor De la nota que de aludíamos la nota que recién. aludíamos sobre el mito del indio malo que aparece en el cohete de la luna de la última edición. Y bueno, ya lo tenemos en línea al doctor Rolando González José. Doctor Rolando, buenos días. Emilio lo saluda y está Ariel también para conversar con nosotros. Buen día. ¿Cómo les va? Que tengan buen día ustedes y la audiencia que los escucha. Bueno, muchas gracias. No sé si tuvo la oportunidad usted de escuchar la manifestación, la respuesta que dio el gobernador de la provincia de Mendoza, Rodolfo Suárez, ante una inquisitoria o ante una, en realidad, conversación con un colega nuestro, en donde manifestaba dos cosas concomitantes, podríamos decir. Una es que la delincuencia está registrada en el ADN y la otra, bueno, es ponernos en alerta sobre la posibilidad de que el pueblo mapuche nos invada. Y por eso, bueno, acudimos justamente hoy en el día de la ciencia a favor de la paz a alguien especialista en temas que han sido mencionados en esta ocasión por el gobernador propio. Bueno, no tuve la oportunidad de escucharlo, pero los escuché con atención a ustedes en la introducción. Bueno, hemos publicado desde nuestro grupo de investigación del CONICET, pero muchos especialistas, no somos los únicos, nosotros casualmente sobre los dos temas, ¿no? Y los hilvana, ambos temas y ambas expresiones, cuando uno los mira en perspectiva histórica, están hilvanados por una corriente de pensamiento que hoy está expresada en nuestro país y en muchos otros países por algo que podríamos llamar un giro a la derecha de la derecha. Y es estos discursos deterministas de lo genético, y cuando se trasladan al punto de vista a la problemática de las ocupaciones de tierra o el conflicto mapuche, como lo quieras llamar, tienen su expresión aduciendo precisamente que el pueblo mapuche, la cultura mapuche es una cultura invasora. Cualquiera de los dos enunciados por igual carecen de total sustento científico y se inscriben en las corrientes más terribles, historiográficas y políticas y culturales que ha tenido nuestro país, ¿no? Así que yo creo que más que no solo desnudarlas y criticarlas, sino pasar a la acción desde la educación, desde los medios de comunicación, alertando contra este tipo de barbaridades. Sobre todo cuando las menciona un jefe de Estado, ¿no? Es la persona que ocupa una gobernación. No puede no pedir disculpas inmediatamente, y no solo pedir disculpas, sino iniciar acciones positivas para ir en el sentido contrario, ¿no? Pero bueno, Claro, estamos usted viviendo. mencionó una palabra que nos vamos a nutrir de ella y que tiene que ver con las barbaridades, que de alguna manera el origen, esto del rechazo hacia el otro, tiene que ver con aquel concepto de lo bárbaro, del que venía y que no hablaba la propia lengua, ¿no? Exacto. Fíjate que los grandes historiadores que tenemos en nuestro país, también los antropólogos y los arqueólogos, identifican en la relación con los pueblos originarios en el momento de la formación de nuestros Estado-nación, ¿no? Tanto Argentina como Chile. Para el caso de Argentina, es decir, en nuestro caso, de este lado de la cordillera, un inicio, inclusive en épocas de la Revolución de Mayo y anteriores tal vez, un inicio donde no se estigmatizó a los pueblos originarios, sino que se los vio como una contraparte en una mesa de negociación, ¿sí? Es decir, en los orígenes de nuestra nación no está esta corriente
historiográfica que comienza a consolidarse recién en la generación del 80, cuando se plantea al indio como bárbaro, al indio como enemigo, al indio como además que se hace un enroque histórico, porque Sarmiento plantea exactamente lo contrario a lo que se interpretaba antes por civilización versus barbarie, ¿no? Que la barbarie era lo de afuera y la civilización lo de adentro. En el caso de Sarmiento lo invirtió. Exactamente, y ahí se cambió totalmente el curso de la historia de la relación del Estado central constitucional, si querés llamarlo así, para con las comunidades originarias. Entonces la campaña del desierto no es más que un eslabón más en una cadena de avances sobre la frontera, sobre la frontera patagónica, básicamente, del centro-sur del país, pero ya inscripta en esta línea de pensamiento, que tenía no solo poder bélico, poder militar, sino el poder político y el poder intelectual, si querés, ¿no? Un Estanislao Ceballos, claro, junto a otros intelectuales de la época, o escritores de la época, que fomentaban desde sus escritos, desde cierta academia, esta visión del indio subdesarrollado, el indio a vencer para que la civilización, entre comillas, prospere. Lo que es alucinante es que en el año 2021, después de haber tenido una reforma constitucional en el 94, después de haber tenido la ley 26.160, después de haber rubricado el convenio 169 de la OIT, sigamos discutiendo estas cosas recurrentemente. Entonces hay que interpelar el presente mirando el pasado, ¿no? Y en este presente, increíblemente, siguen estando los mismos actores. Donde antes estaba el ejército argentino, ahora están las fuerzas de seguridad, hay medios de comunicación muy poderosos en Buenos Aires, en las provincias, fomentando nuevamente esta visión, en fin, y sectores de la política como el gobernador y sus dichos, ¿no? Entonces es complejo. Rolando, y no podríamos, una pregunta solamente, ¿no podríamos eximir de esto y de la responsabilidad al sistema educativo? Bueno, por supuesto, y ahí es interesante lo que abrís. Para mí la batalla se tiene que ver en las aulas, ¿no? La batalla cultural. ¿Por qué lo digo? Porque hay toneladas de conocimiento desde el campo de la arqueología, desde el campo de la etnografía, desde el campo de la lingüística, desde el campo de la genética humana, que demuestran cabalmente, es decir, en esto no hay, los científicos cuando vamos a los congresos solemos tener disputas y debates abiertos con preguntas que quedan abiertas, pero en este tema te puedo asegurar que hay consenso tanto entre investigadores chilenos como argentinos como de otros países, y es que los pueblos de la Patagonia, del centro sur de Argentina, no veían a la cordillera de los Andes como un obstáculo, más bien había un tráfico, está perfectamente demostrado la presencia de bienes culturales, de rasgos culturales y de genes de un lado a otro de la cordillera. Es recién la instalación, la creación de los Estados-Nación, Chile y Argentina, lo que transforma a la cordillera de los Andes en una frontera más efectiva, si querés llamarlo así. Pero la verdad es que el flujo de gente a un lado y a otro de los Andes está bien documentado desde hace miles de años. Entonces, mencionar a los mapuches como invasores es no tener la más pálida idea del registro arqueológico, histórico, toponímico, genético del centro-sur de Argentina y de Chile, ¿no? Así que esas son las cosas que, como volviendo a lo que planteabas, esas son las cosas que hay que explicarle a los pibes en la escuela, porque sobran evidencias, hay que adaptar los manuales, hay que hacerle un espacio, y eso son decisiones políticas. Yo quería, bueno, uno de los datos que sirve como anécdota es que en Mendoza existe un lugar que se llama La Consulta, donde San Martín realizó una consulta a los pueblos originarios que habitaban el lugar. La consulta era si lo autorizaban a cruzar la cordillera y si lo iban a ayudar de alguna manera. De ese pueblo... Excelente. Sí. Perdón. Sí, no, que te iba a comentar, doctor, que de ese pueblo es originario el gobernador, ¿no? Bueno, vaya paradoja. San Martín es uno de estos líderes, de estos conductores que yo mencionaba
de las épocas revolucionarias, de la época de la Revolución de Mayo, que precisamente esa era la dialéctica que planteaba con las comunidades originarias, la de sentarse en una mesa y en la búsqueda de pactos, sin la escopeta arriba de la mesa. Entonces, están también insultando el espíritu revolucionario, el espíritu de los padres de la patria, aquellos que plantean esta estigmatización de las comunidades originarias. Por otro lado, como si no estuviesen insertos en nuestras sociedades. Aquí en la Patagonia, digamos, son temas que a veces los vemos con cierta risa, ¿no? Tampoco podemos ser inocentes, hay intereses inmobiliarios muy fuertes chocando aquí con los reclamos históricos de las comunidades originarias, y hay una ley que debe cumplirse, que ya fue prorrogada 3 veces y vamos para una cuarta, que es la 26.160, que obliga de alguna manera al Estado nacional, a los estados provinciales y a las comunidades originarias a resolver los conflictos de la tierra. Declara la emergencia territorial para las comunidades originarias y no se puede mirar para otro lado. Estas personas que a veces se llenan la boca hablando de república y de las leyes, deberían arremangarse y cumplir las leyes vigentes que dan protección y declaran emergencia territorial para las comunidades originarias. Claro, lo otro que yo quería preguntar, Ariel, disculpame, muy cortito, si hay en la actualidad, ¿hay algún científico que plantee lo contrario o que acompañe este pensamiento que expresó el gobernador? Si desde la ciencia hay alguien que se arriesgue a plantear esto con algún fundamento. No, bueno, a ver, ciencia es muy amplia y no voy a poner las manos en el fuego por algún colega que yo no conozca. Después, gente publicando cosas en redes. Vivimos en una época donde la información fluye en una cantidad y con una velocidad nunca antes vista. Entonces, deberíamos ser cautelosos para responder esa pregunta, pero no, la verdad es que si, digamos, vamos a plantearlo en términos concretos. Si yo voy a un congreso de arqueología o de antropología y digo que los mapuches son una cultura invasora que acaba de llegar de Chile hace pocas décadas, pocos siglos, me empiezan a tirar tomates podridos y lechuga. A ver, es un despropósito, hay un solo dato a favor de eso, no hay un solo dato a favor de Tampoco eso. Con la teoría de Lombroso de que los delincuentes tienen una prevalencia por genética o por el ADN. No, por favor, desde luego, ese tipo, a ver, para explicarlo, voy a tratar de explicarlo en un lenguaje llano. El comportamiento, incluidos los comportamientos, si queremos llamarlos delictivos, son los que conocemos como un rasgo de determinación ambiental, es decir, no hay un solo estudio que demuestre que la presencia de un marcador genético determinado está correlacionada significativamente con un comportamiento delictivo. No hay uno. Yo desafío a quien esté escuchando en la audiencia a que le den mi teléfono y me lo alcance. No existe. Eso no quiere decir que no existan corrientes mediáticas y corrientes políticas interesadísimas en instalar esa teoría. Entonces, un poco el mensaje es, y pasó con la cuestión de las vacunas y demás. Vivimos en épocas donde atravesamos una paradoja muy jodida. Nunca antes tuvimos tanta información científica como ahora, al alcance de la mano, y al mismo tiempo, nunca antes estuvieron tan aceitados y tan potentes los aparatos de desinformación, los aparatos de infodemia, los aparatos de desorientación a la comunidad. Entonces, bueno, probablemente desde la ciencia, hoy aprovechando que es el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, sería interesante que ponga más foco, me refiero a las ciencias en general y a las políticas en particular, en las ciencias de la comunicación. Vos sabés que estoy totalmente de acuerdo con vos. Sí. Porque hay una peligrosa profusión de información incierta, que en algunos casos tiene un propósito determinado y comercial y mercantil y político, pero en otros casos es realmente peligroso porque lo que hace es propiciar justamente conductas de intolerancia, de esto de señalar y de sindicar a alguien
por alguna razón que no tiene absolutamente nada que ver con el comportamiento. Por esto era lo concomitante de pensar que un delincuente es una característica hereditaria desde los genes, y a la vez temerle a una etnia, como pueden ser los mapuches, que también sabemos que estamos atravesados nosotros por rasgos genéticos de todos. No hay una... Sí, es así. Bueno, fíjate que hace pocos meses tuvimos... A ver, lo que es importante charlar acá es el impacto que esto tiene en la población. Y es un impacto concreto. Esto no es una discusión nuestra así filosófica, de café. No. Acá recordemos que una persona fomentó el consumo de dióxido de cloro y fallecieron 2 personas, cuando absolutamente todas las instituciones de la salud pública aquí y en otros países desaconsejaban el consumo de esa sustancia para combatir el coronavirus. Entonces murió un niño en Neuquén pero ahí hay que agregarle otro tema, que tiene que ver con la administración de justicia, que primero existe en el Código Penal una figura para poder al menos generar una acción contra esa persona. No se hizo. No se hizo, tampoco exacto. Hay otra cosa que a mí me parecería saludable. Soy un poco cándido cuando lo menciono, porque tiendo a olvidarme los intereses que hay detrás de las empresas de la comunicación, no así de ustedes, las personas individuales, que tiene que ver con los códigos de ética. Los científicos tenemos ciertos códigos de ética. Hay cosas que yo sé que no puedo hacer, por ejemplo, cuando publico datos que no fueron colectados por mí. Hay toda una serie de mecanismos que se gatillan si yo hago eso para sancionar esa conducta, para no favorecerla, etcétera. En los medios de comunicación está pendiente ese debate acerca de los códigos de ética. Afortunadamente hay colegas de ustedes que digamos se ciñen a esas normas de ética periodística, pero no así el mundo empresarial, y no así otros colegas que claramente trabajan para la desinformación, ¿no? Y acá el problema es, volviendo al tema, la cuestión mapuche, es que se habilita, es decir, cuando conductores políticos, mediáticos, con llegada a grandes franjas de la población, habilitan estos discursos, lo que ocurre luego es impredecible. Y ahí está el peligro. Bueno, por eso, pero también tiene que ver con el diseño, me refiero a la comunicación, no lo vamos a someter a un científico antropólogo y conocedor de la humanidad profunda, pero tiene que ver con el diseño, por ejemplo, de la comunicación en Argentina, que primero que se abortó una ley como la 26522, que era la ley de servicios de comunicación, que era pretendidamente federal, que el espíritu era bueno, pero el cuerpo no le respondía demasiado al espíritu, esto hay que reconocerlo. Tal cual. Pero asimismo, en donde estamos lejísimos de un diseño que no viva replicando este centralismo, en este caso de Buenos Aires o porteño, pero que después, si uno ve las distintas, es casi un holograma, si uno ve las distintas megaciudades y los centros urbanos, y se replica esa conducta, ¿no? del mandato desde esa mayoría, y en donde se defienden más los intereses de carácter privados y particulares individuales que los intereses generales. Sí, totalmente, es así. Es un tema espinoso, sí, claro. Yo le quería preguntar por último al doctor Rolando, Ariel. Hemos leído, por una cuestión casual, porque esto también ha sido así, leímos primero el artículo y después supimos que el artículo le pertenecía a la persona que íbamos a entrevistar o que le íbamos a proponer esta conversación. Te iba a preguntar, Rolando, si tenés preparado algún otro artículo a raíz de las repercusiones de que se ha difundido muchísimo en las redes. Nosotros, como lectores y a veces colaboradores del Cohete a la Luna, nos sentimos muy gratificados por alguien que pueda fundamentar con este nivel de seriedad algo que pensamos, pero con bastante ignorancia, ¿no? Sí, estamos pensando acciones, mira, te soy sincero, no soy el único, los colegas en general, Argentina tiene una tradición antropológica, arqueológica, de genética muy rica, es una de las de ciencias que es bien sólida en nuestro país, tiene academias, asociaciones muy preocupadas por esto que está pasando,
Yo, más que en una nueva publicación, lo que estamos charlando con una serie de colegas es acciones más tendientes a lo educativo, a lo divulgativo, que la verdad es que no sabemos bien cómo encuadrarlas todavía, pero nos parece un tema preocupante que recurrentemente surge. Esto está hilvanado con Santiago Maldonado y con Rafael Nahuel, y va a volver a ocurrir, y hay novedades preocupantes como una movilización muy marcada en las juventudes de las comunidades mapuches que necesariamente encaran la lucha reivindicatoria con nuevas energías y demás. Hay que contener a esas juventudes, hay que habilitar las mesas de diálogo, hay que cumplir la ley 26.160, son tantísimas las acciones que hay para hacer. El grupo Consenso Bariloche, no sé si están al tanto de él, es un foro de pensamiento, por llamarlo de alguna manera, pero es un centro lobista que está propagando estos discursos racistas y xenófobos, y tiene un grado de organización que tiene que ser contrapesado con las instituciones del Estado, con la ciencia, con la educación, con los medios de comunicación responsables. Así que estamos pensando no solo en nuevas publicaciones, sino en algún otro tipo de acción positiva que nos saque de esta locura a la cual recurrentemente tenemos que asistir, ¿no? Claro, y en esto, la vacuna, podríamos utilizar la figura tan vigente, es el conocimiento, y el conocimiento también se da obviamente a través de todos sus resortes que cada vez son más y más complejos. Son redes sociales, son medios de comunicación convencionales como son pantallas de televisión, son hasta los jueguitos que les llegan a los niños, por lo cual el trabajo para hacer es arduo. Exacto. Sí, te digo, es un tema que está preocupando, que en los pasillos de universidades y de centros de investigación se charla recurrentemente. Esto es algo que, digamos, no somos inocentes, ya sabemos que esto no se va a resolver con libros y con artículos científicos, sino que tiene que, digamos, tomar otro calibre insisto, para que no se instalen estos discursos que cuando se han instalado en la historia argentina solo se saldaron con muerte, con desplazamientos, con exclusión. Así que es medio una responsabilidad ciudadana la que tenemos, trabajar en profundizar la otra cara, la historia no oficial, ¿no? Claro. Y el tema es que desde la política y sobre todo desde la coyuntura preelectoral, en donde se exacerban algunas expresiones porque se sabe que ganan adeptos. Yo escuchaba la otra vez a Pichetto, que era representante de Río Negro, que fue en algún momento un adalid del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y luego exactamente lo contrario, hablar de la reivindicación de Roca y su campaña. Una verdadera agresión, una ofensa. Sí, es preconstitucional, es decir, en la Constitución del 94 nuestro país saldó definitivamente, al menos hasta que se forma una nueva Constitución, saldó definitivamente esas tonterías que dice Pichetto, que las dice porque está haciendo lobby, está jugando para sectores concentrados. Porque es impune. Porque es impune y porque no hay un periodista que le repregunte, o al menos que le apoye la Constitución del 94 sobre la mesa, que es la vigente hasta donde yo sé. Es más, ante esos discursos impunes tenemos que anteponerle acción política, que es empezar a discutir una reforma constitucional donde se reconozca el Estado plurinacional de Argentina, que es lo que es. Algunos países latinoamericanos ya han avanzado, y yo digo que hay sectores en el campo nacional popular de nuestro país que tienen la responsabilidad histórica de empezar a plantear estos temas. Se pueden ver como no necesarios, como no coyunturales, está la preocupación de los temas del día a día, bueno, pero esto también es del día a día para grandes franjas de la población que merecen ese tratamiento y esas acciones políticas. Yo lo último que antes de despedirnos, porque ya no nos queda tiempo, preguntarle a Rolando si en qué lugar desempeña su actividad científica. Yo soy director del Centro Nacional Patagónico, que es el centro del CONICET, un centro con 8 institutos del CONICET, 1 en San Antonio Este, 6 en Puerto Madryn, que es donde vivo y trabajo, y un instituto en Comodoro Rivadavia.
esa unión de institutos, ese centro científico tecnológico está a mi cargo, del CONICET, y además soy el coordinador del programa de referencia genómico dependiente de la Secretaría de Planeamiento y Políticas del Ministerio de Ciencia, que es un programa que busca conformar un biobanco donde esté reflejada la diversidad genética y de datos no genéticos relacionados con estilo de vida, acceso a la salud pública, etcétera, que cubra la diversidad de nuestro país, como manera de tener un insumo muy valioso para el desarrollo de investigaciones en genética humana y en genética médica, es decir, en aquella genética que se aplica para comprender la evolución, la aparición, la expresión de enfermedades complejas. Bueno, le agradecemos mucho y pedirle que nos vuelva a atender en otra ocasión, porque tenemos 11.000 años para preguntarle de las manos hasta el hoy. Cuando gusten, estoy a disposición. Ha sido un placer charlar con ustedes. Muchas gracias, doctor. Hasta pronto. Hasta luego, que tengan buen día.